Bienvenidos amigos politizados una vez más a nuestro segmento de análisis de películas, series y documentales. En esta oportunidad vamos a trasladarnos a los hechos ocurridos en Camboya entre los años 1970 y 1979, que nos muestra de manera tan impactante y detallada la tan premiada película The Killing Fields del año 1984. Basada en el reportaje The Death and Life of Steve Prang, A Story of Cambodia, considerada todo un clásico del cine y una obra maestra del género basado en hechos reales. De hecho, llega el punto en que no sabemos si estamos viendo una película o un documental tan gráfico y real que nos hace vivir en carne propia las atrocidades realizadas por el régimen polpotista. Empecemos. The Killing Fields es una película que narra la historia de una amistad entre dos periodistas, el estadounidense Sidney y el camboyano Dick Pram, quienes se conocen tras la llegada de Sidney en 1973 al país asiático como corresponsal enviado a cubrir los hechos en desarrollo de una Camboya inmersa en una guerra civil. En este contexto, es el nativo Dick Pram, su colega, guía e intérprete, con quien buscará sacar a la luz lo que realmente estaba ocurriendo en el país asiático en un escenario donde los intereses estaban en pugna para asegurar sus objetivos sin importar la pérdida de vidas humanas. Vamos a comenzar con el contexto externo. ¿Qué estaba ocurriendo fuera de Camboya? ¿Cuál era el panorama internacional que traspasó las fronteras de este país? Bien amigos, recordemos, años 70, nos encontramos en un escenario político internacional marcado por el sistema bipolar de poder, el enfrentamiento entre dos visiones ideológico-políticas encabezado por los Estados Unidos como líder del bloque capitalista y la Unión Soviética como líder del bloque comunista. De manera que el escenario político macro es el de la Guerra Fría. Ten presente la doctrina Truman como parte esencial de la política exterior de los Estados Unidos para frenar el avance del comunismo y el referente de la teoría del no-mi-no, que postula que si en un país se establece un determinado régimen político, este arrastraría a los países ubicados en su zona de influencia al mismo sistema. Además, fronteriza a Camboya nos encontramos con la Guerra de Vietnam, cuyo país se encontraba en un proceso de reunificación político-territorial, de manera que se intentó impedir la reunificación ya que la nación quedaría bajo un gobierno comunista, lo cual terminó por ocurrir. En esta guerra se enfrentó la República de Vietnam, que sería Vietnam del Sur, alineada al bloque capitalista que contó con el apoyo de los Estados Unidos, enfrentada contra la guerrilla denominada Frente Nacional de Liberación de Vietnam, que es mejor conocido como Vietcong, y el ejército de la República Democrática de Vietnam, que sería Vietnam del Norte, respaldados por las naciones del bloque comunista, principalmente la Unión Soviética. Finalmente ocurre la caída de Saigón en 1975. Con este hecho, inicia la retirada del ejército estadounidense de Vietnam y Camboya. 13 días antes había caído Phnom Penh en manos de Pol Pot y los Khmeres rojos, y así comienza a perpetrarse uno de los genocidios más aberrantes del siglo XX. La situación en Camboya
en total sintonía con los países vecinos, fue en una escalada progresiva de violencia. El contexto interno del país surasiático está marcado por los intereses de dos figuras prominentes antes de la llegada de Pol Pot. El príncipe Sihanouk, quien mostraba una aparente neutralidad ante el conflicto, se hizo evidente su simpatía por la posición de los líderes alineados al bloque comunista, especialmente el apoyo brindado al Vietcong y al Ejército Regular de Vietnam del Norte para sus operaciones militares en territorio camboyano. La otra figura es Lon Nol, político y militar, miembro integrante del gabinete de gobierno encabezado por el rey. Lon Nol, alineado a los intereses de Vietnam del Sur y contando con el apoyo de los Estados Unidos, asume el poder en 1972 y establece un régimen dictatorial al dar un golpe de estado al príncipe, quien para el momento estaba fuera de Camboya y debió permanecer en el exilio. Lon Nol estaría en el poder hasta 1975, cuando es derrocado por Pol Pot y los Khmeres Rojos, y cuyo destino también fue el exilio. La aprobación de Lon Nol a la invasión y bombardeo de Camboya por parte de los Estados Unidos, que provocó aproximadamente 600.000 muertes para impedir avances del Vietcong y los Khmeres Rojos, además la represión de las manifestaciones populares y el asesinato de manifestantes cuya mayoría de las víctimas fueron los campesinos, produjo una fuerte polarización política en el país entre el ejército leal a Lon Nol y el ejército de los Khmeres Rojos, sumiendo de esta manera a Camboya en una guerra civil. El 17 de abril de 1975 cae la capital camboyana Phnom Penh en manos de los Khmeres Rojos, quienes tenían el apoyo y la figura de unidad nacional que representaba el príncipe Sihanouk, el cual, estando exiliado en China, fundó el Frente Unido Nacional de Kampuchea y en alianza con Pol Pot y los Khmeres Rojos derrocan a Lon Nol y fundan la Kampuchea Democrática. Formado en las filas del marxismo-leninismo, Pol Pot fue un destacado líder del Partido Comunista de Kampuchea y la guerrilla de los Khmeres Rojos. Cuando asume el poder en 1975, Camboya se convierte en Kampuchea Democrática, un estado comunista, represivo y unipartidista, cuya sociedad se vio esclavizada en los campos de Camboya. Entre las acciones de Pol Pot y los Khmeres Rojos al asumir el poder, destacan barrer con el pasado de Camboya declarando un año cero, la eliminación de la propiedad privada y la eliminación de la familia como institución social básica, el adoctrinamiento de los niños, quienes pertenecían al partido y eran de valor al no poseer conciencia sobre el pasado de Camboya antes de la revolución. Además, tener una carrera, profesión o saber hablar algún idioma extranjero era un motivo para asesinar, pues las personas por y para el Estado debían ser campesinas, de manera que debían olvidar su pasado. La economía de la Kampuchea Democrática era radicalmente agraria. En este sentido,
trasladaron de manera forzada a la población a los campos de trabajo, o más bien de esclavitud, de las granjas colectivas, donde sometían a las personas a condiciones inhumanas y humillantes de vida. En 1979, tras las acciones de un unificado Vietnam que invadió Camboya, dejando en el poder a un gobierno, de igual manera de corte marxista-leninista, que respondiera a sus intereses, el régimen polpotista llega a su fin, dejando un aberrante y nefasto legado de 2 millones de víctimas asesinadas. En 1998 fallece Pol Pot. En la actualidad, en una Camboya que permanece con las heridas abiertas sobre el recuerdo del genocidio, se han llevado a cabo juicios a cabecillas de los Khmeres rojos. Además, se continúan realizando hallazgos de cadáveres y fosas comunes. También se puede visitar museos donde se conservan cráneos y huesos de las víctimas. Bien, amigos politizados, hasta un próximo análisis.